noche fría, sientes tu vida puede terminar. Busca a tu Dios, habla con Él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Mira su sangre derramada en la cruz. Por tus pecados la derramó Jesús. Porque esperar que pasen los años, cuando tus fuerzas se hayan ido ya. Si el mundo ofrece solo desengaño, y Cristo te ama y siempre te amará. Busca a tu Dios, habla con Él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Mira su sangre derramada en la cruz. Por tus pecados la derramó Jesús. Porque esperar que la misericordia se haya acabado y no pudiste entrar. Jesús te llama, la puerta sigue abierta, pero muy pronto Él la cerrará. Busca a tu Dios, habla con Él, pide perdón. El tiempo premia, dale hoy tu corazón. Mira su sangre derramada en la cruz. Por tus pecados la derramó Jesús. Mira su sangre derramada en la cruz. Por tus pecados la derramó Jesús. En primer lugar, saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. First of all, I would like to greet each and every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. We would like to welcome each one of you, Damos la bienvenida especially Brother King and Sister Gladys, especialmente al hermano King y la hermana Gladys y a aquellos hermanos que hablan inglés que nos visitan. and all the English-speaking brothers that visit us. En el último viaje que dimos para Canadá, In the last trip that we took to Canada, los hermanos King nos prestaron su automóvil Brother and Sister King lent us their automobile. y fue un tiempo muy tremendo el cual pasamos por allá. It was a very tremendous time that we had while we were there. Donde quiera que íbamos, Wherever we went, pensaban que el hermano nos había adoptado, they thought that the brother had adopted us porque miraban el carro que traíamos because they saw the car that we had. y le decíamos, yo soy king o soy rey. And I told them, I'm a king. Entonces ellos pensaron que me había cambiado el nombre, They thought I changed my name. pero yo me estaba refiriendo a soy un rey también como ustedes. But I was referring that I was a king among them. Yo quiero decir que esta gente de aquellos lugares I would like to say that these people from those places, es una gente que en verdad ama el mensaje de la hora. they are people that truly love the message of the hour. Hemos conocido a muchos de ellos y han sido muy amigos de nosotros. We have met many of them and they are very good friends of ours. Ustedes saben que yo batallo para hablar en inglés, You know that it's difficult for me to speak English, pero cuando ando con ellos pues no me da pena, but when I'm with them, I don't feel ashamed porque ellos no se ponen a criticar mi inglés. because they don't start criticizing my English. Ellos solamente, yo creo, me aman porque yo amo también a Dios. I think that they just love me because I love the Lord. Este día 6 de enero This day, which is the 6th of January, me toca por primera vez hablar en este tabernáculo durante este año en curso. it's the first time that I've spoken here in the tabernacle in this new year. Les traigo un saludo de los hermanos de Juárez, And I bring greetings from the brethren from Juarez, el pastor, el hermano Rutilo, the pastor there, Brother Rutilo, los hermanos del Paso also from the brethren in El Paso, y el pastor, el hermano Facio. which is
pastor there is Brother Facio. luego los pastores que están en Nuevo México And then the pastors also in New Mexico, y los hermanos, and the brethren, el hermano Castillo y el hermano Tomás Pérez. Brother Castillo and Brother Tommy Perez. Nos tocó estar allá cuando estaba cayendo la nieve. We were there during the time that there was snowfall, Por cierto que cerraron la carretera, and it happened that they closed the roads, pero gracias a Dios que Dios nos permitió llegar con todo bien. but thanks be to God that He let us arrive here safely. Hermano Castañón, es un privilegio tenerle con nosotros, hermano. It's also a privilege to have Brother Castañón with us, Esperamos que Dios se revele a usted. and we trust that the Lord will reveal Himself to you. Esa es nuestra petición, hermanos, That is our petition, que Dios se haga real a cada uno de nosotros. that the Lord is real to each and every one. En esta tarde deseo poner el fundamento This evening I would like to lay the foundation de una pequeña enseñanza of a small teaching que deseo presentarles. that I'd like to bring forth. Posible no alcance a poner el fundamento, Maybe I won't be able to place the foundation, pero si Dios me ayuda el domingo por la mañana termino de plantar el fundamento but if with the Lord's help on Sunday morning I'll finish it up para así continuar este mensaje so that I can continue on with this message y dejar asentado para beneficio de cada uno de ustedes. and that having brought it forth for the benefit of each and every one of you. Sinceramente creo que estamos a la orilla del camino. I sincerely believe that we're at the end of the road. Hemos tratado de pregonar el mensaje de la manera más sencilla posible. We've tried to bring the message forth in the simplest manner possible, Y solo esperamos que sea Dios and we trust that it be the Lord, el cual revele su palabra a cada uno de ustedes. that be the one that reveals His word to each and every one of you. De manera que si se ponen de pie, Therefore, if you'd like to please stand together with me, deseo que abran sus Biblias al libro de Romanos, I would like you to open your Bibles to the book of Romans, capítulo 5, verso 10 al verso 12. the 5th chapter, the 10th through the 12th verses. Luego voy a orar porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Padre, en esta tarde te rogamos que tú bendigas tu palabra, Father, we ask you this evening to add your blessings to your word, que abras el sentido espiritual de cada persona presente and that you open the spiritual senses of each and every y person podamos present, captar lo que tienes para nosotros. and that we might understand those things that you have for us. En el nombre del Señor Jesucristo. For we ask it in the name of the Lord Amén. Jesus Christ. El tema que vamos a dar principio se intitula La reconciliación. The title of the subject that we'll be studying is the reconciliation. En primer lugar, First of all, quiero asentar la palabra griega, o sea, la palabra reconciliación de el original del griego. I would like to bring forth the word reconciliation from the Greek. En esta tarde solamente voy a estar tocando la primera palabra,
And this evening I'm just going to be touching on the first word, la cual se pronuncia catalazo. Y esta palabra en sí quiere decir reconciliar. Luego el hermano va a estar escribiendo también la palabra catalaje, la cual es derivada de catalazo. If you will notice, Brother Jimmy is putting the Greek word catalazo and catalage. Catalazo is derived, or catalage is derived from catalazo. I will be touching only the first part, which is how it is written here in Romans chapter 5, verse 10 and 12. La palabra reconciliar, the word reconcile, es restaurar a la amistad, is to restore to friendship, es restaurar a comunión. to restore to communion. Entonces, este tema, la reconciliación, So this subject of the reconciliation, creo que es uno de los temas de más importancia para nosotros, I think that this is a very important subject for us, porque el intento de Dios because God's intentions es que seamos reconciliados con Él. are that we be reconciled unto Him. Al poder ver las diferentes escrituras, And as we look through the different scriptures, podemos ver cómo es que se perdió la amistad, we can see how that friendship was lost se perdió la comunión. and communion was lost. Y esto hemos estudiado bastante y hemos oído bastante del profeta. We've heard and studied deeply into what the prophet said, Cómo es que en el principio había comunión, how that in the beginning there was communion, había amistad. there was friendship. Sinceramente creo I sincerely believe que el hombre que ha logrado la amistad that a man that has obtained friendship y que logra la comunión, and has obtained communion, ese es el hombre que podrá pasar la eternidad con Dios. that's a man that can go through eternity with God. Miramos que Dios, Él es muy claro. We see how that God is very clear. Él no anda con rodeos. He doesn't beat around the bush. He encontrado la escritura en la cual Dios declara, I've found the scripture wherein God declares, diciendo en una manera abierta y amplia, telling us openly and thoroughly, quiero que quede acertado en las páginas de la Biblia, and that He wanted it put forth in the pages of the scripture, quiénes son mis enemigos. who my enemies are. Hay ocasiones que nosotros tememos decir quiénes son nuestros enemigos, There are times that we're afraid of declaring who our enemies are. pero Dios no tiene miedo de declarar quién es su enemigo. But God's not afraid to declare who His enemy is. Y esto es lo que nosotros trataremos de trazar a través de la Escritura, And that's what we're going to try and bring forth through the scriptures, para que usted pueda comprender so that you can understand quién es el enemigo de Dios. who God's enemy is. ¿Cuántos de ustedes quieren ser amigos de Dios? How many want to be friends of God? Bueno, la palabra de Dios nos va a decir cómo ser amigos de Dios. Well, God's word will tell us how to be His friend. Cuando nos vamos al jardín del Edén, If we go to the Garden of Eden, encontramos que Dios puso al hombre, el cual fue creado a la imagen de Dios, we find that God placed man, who He created in His own image, y le dio su dominio. placed him there and gave him a dominion. El dominio era sobre todas las cosas que había allí. And the dominion was over all things that he had there. Ahora, Dios le había dado al hombre la palabra, God had given man the word, y en realidad le dijo, and what he actually said,
Si acaso tú quebrantas la palabra que te he dado, if you break the word that I've given you, te vas a tornar mi enemigo. you shall turn into my enemy. Si usted escudriña la escritura, If you go through the scripture, usted va a encontrar que el Señor cuando habló you will find that when the Lord spoke, con la serpiente, speaking to the serpent, habló y usó la palabra enemistad. he used the word enmity. En otras palabras, Dios está diciendo, In other words, God is saying, quiero yo declarar públicamente I publicly y declare, quiero que quede insertado en la escritura and that it be written in the scripture, quién es mi enemigo. who my enemy is. Todo aquel que quebranta la palabra de Dios Those that break the word of se God torna enemigo de Dios. are turned into God's enemies. Vamos a verlo a través de la escritura. We'll look through it, at it through the scripture. Abra conmigo la Biblia en el libro de Romanos, If you turn with me in the book of Romans, capítulo 5, the 5th chapter verso 15. and verse 15. Mas no como el delito tal fue el don, But not as the offense, so also is the free gift. porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, For if through the offense of one many be dead, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, much more the grace of God and the gift by grace, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. And not as it was by one that sinned, so is the gift. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Para entender un poco mejor el verso 16, So we can understand verse 16 a little more. deseo leer de la Biblia de Jerusalén. I would like to read the scripture from the Jerusalem Bible. Dice, después de una sola caída, That after one fall, one single fall, vino el juicio con el veredicto de condenación. came judgment with a verdict of condemnation. Ahora, después de muchas caídas, ha venido la gracia con el veredicto de libre. Now after many falls comes grace with its verdict of acquittal. Entonces, al ver esta escritura, If we look at the scripture, miramos que cuando el hombre desobedeció a Dios, we see that when man disobeyed God, después de que la mujer fue engañada after the woman having been deceived, y habiendo comido del fruto prohibido, and being that they partook of the forbidden fruit, fue una sola caída. it was one fall, Inmediatamente vino el juicio. and immediately came the judgment. Cuando yo leo esto, When I read this, miramos nosotros cómo es que el hombre hoy en día, we can see how that man today, después de que alguien comete un crimen, after a crime has been committed by someone, el hombre es arrestado, that person is arrested, lo ponen en la cárcel they take him to jail, y luego se nombra el día en el cual se va a dar el juicio. and then the court date is established. Se da el juicio y luego viene el veredicto. The judgment is given and the verdict comes forth. Si el hombre hace esto, ¿cuánto más Dios, quien es tan sabio? If man does this, how much more God in his wisdom? Cuando el hombre falló o el hombre desobedeció a Dios, When man failed or disobeyed God, el profeta nos explica ampliamente. the prophet fully explains. Dice que diferentes seres angelicales trataron de bajar, He said the different angelic beings tried to come down, viendo que el hombre había perdido su posición. being that man had lost his position. Pero Dios no podía confiar en nadie en esto. But God couldn't confide this in anyone. Podía haber sido un juicio incorrecto. It could have been an incorrect judgment Podía haber sido un veredicto incorrecto. or an incorrect verdict. De modo que el mismo Dios bajó de la gloria. So therefore
For God himself descended from glory, diciendo que Dios nunca hace una cosa de la manera incorrecta. and being that God doesn't make any mistakes, Dios no fue con la mujer. God didn't go with the woman Dios no fue con la serpiente. or direct himself to the Él serpent. fue directamente al He hombre. directed himself to man. Porque si usted se fija, Because if you'll notice, Dios le dio las órdenes al hombre. God gave the orders to man. Entonces, siendo que el hombre había fallado, And being that man had failed, Dios enjuició al hombre. God judged man. Y este mensaje quiero decir, And this message, I would like to say, quiero que voy a enjuiciar a cada uno de aquellos que me está oyendo. I will also judge or indict each and every listener. Porque tiene que venir un veredicto, Because there has to be a verdict. ya sea el veredicto de condenación Whether it be a verdict of condemnation o el veredicto de liberación o libertad. or the verdict of acquittal. Ahora, yo no condeno a nadie, I don't condemn anyone. ni tampoco liberto a nadie. Neither do I acquit anyone. Dice el profeta, si Dios va a juzgar a este mundo, Because the prophet says if God's going to judge this world, bajo los rangos de a cuál iglesia va a juzgar al mundo. under what church will he judge the Es world? imposible porque una diferencia de la otra. How can he do that? Because one differs from another. Pero Dios tendrá que juzgar al mundo But God will judge the world por la palabra. by his word, Y la gente espera que el juicio venga. and people are waiting for the judgment to Pero come. la palabra ya vino en su totalidad. But the word has come in its fullness, Y esta palabra que trajo este profeta and this word this prophet brought es la que nos enjuicia a cada uno de is the nosotros. one that indicts each and every one of Si us. acaso aceptamos la palabra, If we accept the word, somos liberados. then we are set free. Miramos entonces que llegó el juicio. We see that the judgment came, Y cuando se dio el veredicto, and when the verdict was given, se dio la sentencia, the sentence came forth condenado. that he was condemned Un solo pecado. by one single sin. Y con ese solo pecado el hombre fue And condenado. by that one sin, man was condemned. Qué triste, ¿verdad? It's a very sad thing. No hubo otra oportunidad. There wasn't a second chance. Posible Adán deseó otra oportunidad. Maybe Adam wanted a second chance, Pero no podía haber otra but there oportunidad. could be no second chance Porque era un pacto bajo condición. because it was a conditional covenant. Miramos nosotros que a través del Viejo Testamento, We can see that through the Old Testament, o digamos durante la era del Viejo Testamento, or during the time of the Old se Testament, ofrecían diferentes animales. different animals were sacrificed, Estos animales no podían quitar el pecado que había en el hombre. and these sacrifices could not take away Si sin usted in se man. fija bien en la Escritura, If you'll notice the scripture carefully, solamente estaban apaciguando la ira de Dios. all they were doing was staying God's wrath, Estaban deteniendo la ira de Dios. holding God's wrath back. Pero no podían quitar el pecado que había en el hombre. But they could not take away the sin in man, No podían quitar el deseo que había en el hombre. taking away the desire that was in man. Y después de muchas caídas, And after many falls, habían caído, todos los hombres cayeron, all men had fallen, todos los hombres fallaron. all men had failed. Se encaraba Satán con ellos Satan would confront y them, vencía y venció a cada uno de ellos. and he overcame each and every one. Pero dice que después de muchas caídas, But the scripture says after many falls, vino la gracia de la eternidad this grace came from eternity en un varón llamado Jesucristo. in a man named Jesus Christ. Y luego se llevó otro juicio. And then another judgment or Por trial eso took place. dice la Escritura That's why the que scripture says Dios that God no perdonó a su propio Hijo. did not forgive his only son. No, Señor, porque Él tomó nuestro lugar. He couldn't because he took our place, Se estaba llevando allí el juicio. and the trial was taking place. Y estando Jesús en el Calvario o en la cruz, And Jesus being at Calvary on the cross, viendo la gracia de Dios para nosotros, being that was God's grace se to us, dio el veredicto the verdict was given. y dijo, And it said- libertados. They are acquitted. Entonces, la reconciliación. So we're speaking on the Fíjese, reconciliation. la palabra reconciliar The word reconcile es restaurar a la amistad. is to restore
to friendship, restaurar la comunión. to restore communion. Si usted se fija, If you'll notice, dice a una palabra griega the Greek word que tiene que venir de nuevo un compañerismo says that there has to be a fellowship once again. y no puede haber reconciliación And there can be no reconciliation si ambos partidos no están dispuestos a reconciliar. if both sides aren't willing to come into reconciliation. Vio, si Dios ofreció algo If God offers y something, Él ofreció el perdón, and He did offer forgiveness, pero el profeta dijo but the prophet que said un perdón no es perdón that a pardon is not a si pardon no es aceptado como un perdón. unless it's accepted as a pardon. Entonces tiene que venir el otro grupo o el otro lado, So then the other side has to come forth tiene que venir y estar dispuesto and be willing a reconciliarse, to come into reconciliation, de volver a la amistad. to come once again into friendship. Entonces miramos nosotros Now, we see then que la desobediencia a la palabra de Dios that disobedience to the Word of God produció la enemistad. produced enmity or unfriendliness, Entonces la obediencia a la palabra and the obedience to the Word puede traer de nuevo la amistad. and brings friendship once again. A veces queremos ser amigos de Dios, Many times we want to be God's friend, pero no podemos ser amigos de Dios but we cannot be God's friend excepto obedezcamos la palabra de Dios. unless we obey God's Word. Dice la palabra, The Word says, si no estoy equívoco, creo en Santiago 4. if I'm not mistaken, it's in James, the 4th Dice, chapter. si alguno se hace amigo del mundo, It says, if one be a friend of the world, se constituye enemigo de Dios. he becometh an enemy of God. Dios, nosotros en plena vida Here we are full of life, tenemos que decidir and we must decide si queremos ser amigos de Dios o amigos del mundo. whether we have to be God's friend or the friend of the world. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. We can't be friends of both the world and God. ¿Es cierto, hermanos? Is that right? Vamos a considerar entonces a Caín y Abel. Let's consider then Cain and Abel, Capítulo 4 de Génesis, the 4th chapter of Genesis, verso 2 al verso 12. verses 2 through 12. El tema es la reconciliación. Remember that our subject is the reconciliation. Tratando de poner el fundamento I'm trying to set the foundation para poder entender lo que es la reconciliación. so we can understand what reconciliation is. Tenemos aquí el primer sacrificio ofrecido por el hombre. Here we have the first sacrifice offered by man. Después de que Adán y Eva fueron destituidos del jardín del Edén After Adam and Eve were taken out of the Garden of Eden, y habían pasado ya varios años, and a few years had gone by, encontramos aquí a Abel y a Caín here we find Cain and Abel que vinieron a traerle a Dios un presente. that came to bring God a gift. Ahora quiero acertar y quiero insertar I would like to ascertain and insert que la única manera que nos podemos acercar a Dios that the only way we can come or draw nigh unto God es a través de traerle un presente. is by bringing Him a gift. Vio, nadie se puede presentar a Dios sin traer a Dios un presente. No one can come unto God without a gift. Y el único presente que Él acepta And the only gift that He es receives la sangre de su Hijo Jesucristo. is the blood of His Son, Jesus Christ. Vio, en ninguna otra condición podrá usted dialogar con Él Under no other condition can you speak with Him y poder reconciliarse con Él. and be able to reconcile yourself unto Him Poder volver a la amistad con Dios. and to return unto friendship with God. Esa es la clave, hermanos, That's the key. que necesitamos de traerle a Dios un presente. That's that we have to bring God a Ahora, gift. nosotros no podemos traerle dinero We can't bring money o oro or gold o nuestra hacienda, or our property nada de este mundo. or anything of this world. Lo único que podemos traerle The only thing we can bring es tener la revelación is de having nosotros, the revelation in us de realmente lo que hizo Jesucristo por of nosotros. truly realizing
realizing what he did for us, Si la gente solamente se fijara en la simplicidad del Evangelio, if the people would just realize or look at the simplicity of the gospel, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, when Jesus Christ told Peter, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, "Blessed art thou, Simon, son of Bar-Jonah, porque no te lo reveló carne ni sangre, because flesh and blood has not revealed this mas unto mi you, Padre que está en los cielos. but my Father which is in Y heaven. sobre esta piedra And upon this rock edificaré mi iglesia." I'll build my church." ¿Y qué fue esto? And what was this? Revelación, It was hermano. revelation. Vio, la única manera que podemos llegar a Dios The only way we can draw nigh unto es God recibir la revelación is by receiving the revelation del sacrificio de of Jesucristo. the sacrifice of Jesus Christ. Entonces podemos llegar a Dios Then we can draw nigh unto con God ese sacrificio. with that sacrifice. Entonces esto nos ocupa aquí en Génesis 4, This is what we find here in Genesis 4 verso 2. and the second verse. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Quiero que se fije en ambos hombres. I want you to notice both men. Abel era pastor de ovejas Abel was a keeper of sheep, y Caín era labrador de la tierra. and Cain was a tiller of the ground. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Lo que nombraríamos nosotros un agricultor. What we would call a farmer. Entonces, tenemos ahí a un pastor de ovejas y a un agricultor. Here we have a shepherd and a farmer. Siendo que ambos trabajaban, Being that both of them worked, cada uno de ellos trajo de lo que ellos tenían en sus manos. each one came to offer what they had at hand. Entonces miramos que Abel trajo una oveja. We see that Abel brought a lamb. En realidad, el hombre tenía revelación, Truly, that man had revelation. porque estaba predicando, dice el profeta. Because the prophet tells us he was preaching. Estaba predicando un mensaje, He was preaching a message. y Caín estaba oyendo el mensaje que estaba predicando And Abel. Cain was listening to Abel's message that he was preaching. Y Abel estaba predicando un mensaje con revelación. And Abel was preaching a message with revelation. Estaba diciendo, And he was saying, ahí viene el Cordero de Dios, God's Lamb shall come, el cual va a quitar el pecado de la humanidad. who shall take away the sins of the world. Va a quitar el pecado del mundo entero. Take away the sins of the entire earth. Entonces Caín estaba oyendo el mensaje Cain was listening to the message, y miró con desprecio a Abel. and he looked upon Abel with disgust, Mayormente cuando vio que Dios aprobó. especially when he saw that God was pleased. Dice el profeta The prophet que said cuando Abel ofreció su sacrificio, that when Abel offered his sacrifice, que el mismo Dios bajó a donde el sacrificio estaba siendo presentado. that God himself descended to the place where the sacrifice was being offered. La única manera que nosotros sabemos si Dios acepta nuestro And the sacrificio only way we know if God accepts our sacrifice es or not, que el mismo Dios baje a donde estamos presentando el sacrificio. it's that if God himself descends to where we're offering the sacrifice. Cuando Caín oyó el mensaje, When Cain heard the message, cuando Caín vio cómo es que Dios aceptó el presente de Abel, and Cain saw how God had accepted Abel's sacrifice, Caín se acercó a Dios Cain came unto God, con el cuello levantado. lifting up his collar, Dijo, aquí te traigo yo mi presente. and he said, "Here's my gift. Esto es lo mejor que yo tengo para ti. This is the best that I can bring. Acéptalo o recházalo, Take it or leave it. pero yo no te voy a dar absolutamente nada más. But I'm not giving you anything more." Le trajo del fruto de la tierra, He brought from the fruits of the ground, absolutamente sin revelación. but that was completely without En revelation. primer lugar, First of all, Dios ya había maldecido la tierra. God had already cursed the ground. Dijo, maldita será la tierra. He said, "Cursed be the ground." Entonces aquel hombre le quería traer de lo que Dios había maldecido. That man tried to bring forth what God had cursed. Así es mucha gente. That's the way many people are today. Sabe bien
aquellas cosas que Dios maldice. They know those things that God has cursed, Pero todavía tercos. but they're stubborn. Quieren presentarle a Dios lo que Dios no ama. They want to present it to God what God does not love. Y es imposible que Dios lo acepte. And it's impossible for God to accept it. Miramos que We can see cuando Dios rechazó a Caín, that when God rejected Cain, hasta el rostro del cambió. his countenance fell. ¿Es cierto, hermanos? Is that right? Por eso mucha gente dice, yo creo que el hermano es profeta. I think people say the brother is a prophet. Porque ¿cómo supo que andaba enojado? How did he know that I was mad? Pues el rostro dice cuando anda uno enojado, ¿verdad? Your face gives you away. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. The scripture tells us that a joyful heart beautifies the face, the Entonces, countenance. el rostro es el que nos entrega, hermanos. So our face is what gives us away. Cuando ya Dios rechazó el sacrificio o el presente de Caín, When God had rejected Cain's gift, yo creo arrugó la frente y arrugó las narices I think that he wrinkled his forehead and his nose, y no se culpó a él mismo, and he didn't blame himself, ni culpó a Dios posible, or he didn't possibly even blame God, culpó a su hermano Abel. but he blamed his brother Abel. Dijo, este condenado me ganó, He said, this guy beat me out of it. lo voy a matar. I'm going to kill him. Estaba considerando una escritura I was looking over a scripture, y siempre he pensado, and I've always thought, ¿por qué es que la Biblia dice esto? why is it that the Bible says this? Dice, si vinieres al altar a traer tu presente It says that if you come to the altar to bring thy gift, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, and while you are there, you recall that your brother hath something against thee. no que usted tenga algo contra su hermano, Not that you have something against your brother, sino que tu hermano tiene algo contra ti. but that your brother have something against thee. Dice, ni ores, It says, pray not. levántate, It says, get up, arréglate con tu hermano make things right with y your brother, luego regresa de nuevo al altar. and then return to the altar. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué dirá así la Biblia? I always ask myself, why does the Bible say this? Porque cuando uno sabe que nuestro hermano tiene algo contra uno, Because when you know that your brother has something against you, es que uno ha de haber hecho algo que lo hizo enojar. it's probably because you did something to make him mad. Y entonces posible, anteriormente había amistad. Maybe before there was friendship, Y esa amistad se ha roto. and that friendship has been broken. Y tiene que haber una reconciliación. And there has to be a reconciliation. Con razón, dijo el profeta. No wonder the prophet said, Dice que en verdad, de verdad, un pastor es un hombre que lleva la carga. truly a pastor is one that is burdened. Él tiene y está dotado de una cierta manera He is made a certain way que se puede parar con dos familias o dos hermanos que estén peleados, that he could stand between two families that are in argument, porque en realidad se necesita algo especial para poder aguantar tanta artillería. because it takes something special to be able to stand between the artillery. Porque me he fijado que cuando dos se pelean, Because I've noticed that when there's a fight between two, el uno cree que el otro está mal y el otro cree que el otro está mal. the one thinks that the other is wrong and the other thinks that this one's wrong. Si no, no hubiera pleito. Because if it wasn't that way, then there wouldn't be a fight in the first place. Se enojan dos hermanos Two brethren get mad. y ambos creen que el otro tuvo la culpa. Both of them think that it's the other one's fault. Entonces el pastor los tiene que llamar. Then the pastor, he calls them. Tiene que haber alguien que venga y sirva de intermedio. There has to be someone to serve as an intercessor. Ahora, ese es mi tema, la reconciliación. That's my subject, reconciliation. Si acaso no aceptamos nosotros el ministerio de la If reconciliación, we don't accept the ministry of reconciliation, estamos rechazando el plan que Dios estableció a través de las edades. we are rejecting the plan that God established through the Y ages. Dios
preparó y plantó un plan de reconciliación. if it is that God did plant that plan of reconciliation. Cuando el pastor llama a los hermanos When the pastor calls the brethren forth, y entonces le dice, then he tells them, ¿están peleados? you're arguing? Sí, Yes. Mhm. estoy enojado con fulano, I'm mad with so-and-so es un ladrón, because he's a thief, es un mentiroso, a liar, es un hipócrita. a hypocrite. Va uno con el otro, He goes one with another, o voy con el otro más bien, or I go with the other, y el otro dice lo mismo del otro. and the other one tells me exactly the same thing about the first one. Y cuando los encaro, And when I face them both, or when both of them face each other, una de dos, one of the two, la artillería está demasiado pesada, the artillery is hot and heavy, o están mudos los dos. or both of them are mute. Ya cuando se encaran, ¿verdad? Now, when they both end up facing each other. Pero cuando ya se alegran, But when they're happy once again, siempre oímos esto. we always hear this. Ah, hermano, perdóname, yo pensé. Oh, brother, forgive me, it's that I thought. En otras palabras, yo razoné. In other words, I En reasoned. otras palabras, yo permití que el diablo tomara mi mente. In other words, I let the devil take my mind. Vio, porque ahí es donde principian la mayoría de los pleitos. Because that's where a majority of the fights begin anyway. Yo creo que es uno de los temas de más y de suma importancia. I think this is one of the subjects of greatest importance. La reconciliación. Reconciliation. Y conforme la Escritura, And according to the scripture, no solamente viene la reconciliación con aquel Dios que nosotros apantallamos allí, not only do we have to make reconciliation with God, try and figure out, sino también tenemos que arreglar con nuestros hermanos. but we also have to make things right with our brethren. Vio, hay ocasiones There are que times nosotros decimos, that we say, bueno, si no la llevo bien con mi hermano, well, if I don't get along with my brother, con que la lleve bien con Dios. as long as I'm all right with God, Pues si no la llevas bien con tu hermano, if you can't get along with your no brother, la llevas bien con Dios. then you're not going to get along with God. Parece que una de las frases más difíciles It seems like one of the most difficult things that are said es ir a un hermano o a una hermana is to go to a brother or a sister y decirle, perdóname. and say, forgive me. Posible yo ofenda a alguien. Maybe I offend someone. Le dije lo que no debía de haberle dicho I told them maybe something that I shouldn't have told them. y luego me pesa haberle ofendido. And then I'm sorry for having offended them. Corro a la tienda y como tengo tarjeta de crédito, I go to the store and since I have a credit card, le compro una camisa. I buy them a shirt. Digo, hermano, mira qué camisa te traje. I tell them, brother, look at the shirt that I bought El you. hermano recibe la camisa y se sonríe The brother takes the shirt and smiles y se va. and he leaves. Y dice, pobrecito mi hermano, He says, my poor brother. pero no me pidió perdón. But he didn't ask for forgiveness. Porque es muy difícil humillarse y decir, perdóname, Because hermano. it's very difficult to humble ourselves and say, forgive me. Fíjese, si Notice. es difícil hacerlo con nuestro hermano, If it's difficult to do it with our brother, yo estoy viendo, I can see, aunque posible me lo niegue la gente, even though people deny, pero lo voy a probar a través de la Biblia, but I'm going to prove it through the que la scripture, causa por lo cual la gente no tiene liberación that the reason people do not receive deliverance es porque tienen vergüenza pedirle a Dios perdón. because they're ashamed to ask God for forgiveness. ¿Por qué es que 90% de los así llamados cristianos, Why is it that 90% of the so-called Christians, cuando tratamos de ayudarles, when we try to help them, la batalla más tremenda la cual tenemos the greatest battle we have es ayudarle is trying to help them para que él crea que ha sido perdonado? so that he can believe that he's been Dice, forgiven. dice, yo no tengo He perdón. says, I don't have forgiveness. Y ahora en realidad cree una cosa, And now he believes this thing, que en realidad no han pedido perdón. that I believe that they truly haven't asked for forgiveness. Han ido con Dios y le dicen, ¿cómo estás bonito? They've come to God and say, God, you're so ¿Cómo beautiful. eres poderoso? You're so ¡Qué powerful. tremendo para enseñar la revelación! Tremendous are you to give revelation. ¡Qué grande eres! And how great thou Pero art. nunca le decimos, perdóname, Señor. But we never say, forgive me, Lord. Porque cuando le decimos así, Because when we come that way, Él nos perdona. then he forgives us. Y entonces podemos
tener comunión con Dios. then we can have communion with Y God tenemos amistad con Dios. and are in friendship with God. Vamos a ver el verso 12, We're going to look at verse 12 capítulo 4. of chapter 4. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Aquí fue donde cambió la carrera de Caín. This is where God changed Cain's vocation. Lo cambió de un agricultor He changed him from a farmer a uno que empezó a trabajar con el metal, el bronce y el hierro. unto one that began to work with the metal, with bronze and with iron. De aquí salieron los científicos, And from here came forth the scientists, ¿verdad? Preparando y elevando su mente. preparing themselves and becoming knowledgeable. Porque en realidad Dios siempre se ha revelado y ocultado a través de la simplicidad. Because remember, God has always hidden and revealed himself in Y simplicity. cuando Caín no pudo humillarse a Dios, And when Cain could not humble himself before God, aún Dios no le permitió que siguiera como un agricultor. God did not permit him to continue as a farmer. En otras palabras, le dijo Dios, In other words, God told him, tú vas a sembrar you're going to plant, y lo que siembras no vas a poder cosechar. and that which you plant you shall not reap, Porque tú has hecho lo incorrecto. because you've done that which is incorrect. Ahora nosotros Now sabemos bien que la obediencia es mejor que el sacrificio. we know very well that obedience is better than sacrifice. Por eso es que hay gente que jamás progresa. That is why people never progress, Porque en realidad no ha arreglado su vida. because truly they haven't made their life Ahora, right. Dios les ofrece el perdón. God offers pardon, Pero un perdón no puede ser perdón. but a pardon cannot be a pardon. Nosotros, hermanos, al venir a este mundo, We, brethren, when we come into this world, posible no fue nuestro intento, maybe it wasn't our intent, pero desde que nacimos aquí en esta tierra, but from the time we were born on this earth, nacimos con una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. we are born with a nature which is contrary to God's Y nature. teniendo esta naturaleza, Being that we have this nature, somos enemigos de Dios. we are become enemies of God. La única manera que podemos ser amigos de Dios And the only way we can be friends of es God que esta naturaleza sea quitada de nosotros. is that if this nature be taken away, Y cuando es puesta en nosotros esta nueva naturaleza, and when this new nature is placed within us, lo cual tiene que ser la naturaleza de una oveja. which is the nature of a lamb. El otro día estaba platicando con un hermano. The other day I was talking with a brother. Resulta que este hermano radica en la ciudad del Paso. It so happens that this brother lives in the city of El Él Paso. vive en la ciudad He lives within the city. y tenía borregos, He had rams, chivos, goats, gallinas chickens, y puercos, creo, y cuantos otros animales ahí. hogs, and other animals. Y los había creado como amigos de él, ¿verdad? And he had raised them as his friends. Y resulta que alguien lo entregó y la ciudad demandó que se deshiciera de los animales. It so happened that someone turned him in, and the city came after him and dispensed of his animals. Dice, fue muy triste yo matar a aquel cordero, He said, it was so sad for me to kill that lamb, porque era un animalito que yo había criado, así como crían alguien a los perros o a los gatos, ¿verdad? because it was an animal that I had raised like if someone would raise a dog or a cat. Y cuando lo maté, And when I killed him, dice, yo no sabía cómo matar un cordero. I didn't know how to kill a lamb. Tomé un rifle y le di una pura frente con el rifle. I took a rifle and shot him in the forehead. Y luego no cayó, se quedó paradito, bien quieto. He didn't fall, he just stayed still standing. Y luego miré que no caía, I saw that he didn't fall. me fui por la parte de atrás y le disparé acá atrás de su cabeza. I went behind him and I shot him from the back. Dice, tampoco cayó, And he didn't fall even then. ni tampoco lloró. Neither did he cry out. Ni un solo ruido hizo. He didn't make a single sound. Solamente como que desternudó. All that happened was like he sneezed. Y luego dice, por fin lo tumbé Finally, I
cast him down, le corté la cabeza and I chopped off his head para que sangrara. so that he could bleed. Luego me fui con el chivo Then I went to the goat. y le empecé para querer matar. I started in on the kill. Y usted jamás ha oído un ruido como el que se oyó. He says, you never heard a noise like that in your life. Lloró, He cried, pateó, he kicked, me peleó, he fought, le corté la cabeza, I chopped off his neck, todavía estaba llorando. and he was still crying out. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Blessed be the name of the Lord. Dije yo, qué tremendo es que yo haya hablado con este hermano. I said, it was a tremendous thing for me to speak with his brother. Porque así nos acontece, ¿verdad? Because that's the way it happens. Siendo que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Being that we preach the gospel, Pues vienen borregos we have rams, y vienen chivos. and we have goats. Y el borrego en cuanto oye el Evangelio, The ram or the lamb, when he hears the gospel, no grita, no hace ruido, he doesn't cry out or scream no pelea, or doesn't fight. ahí se queda He just y stays permite que la palabra lo mate, and lets the word kill him le quite la naturaleza and takes away his old y le nature dé la naturaleza de Dios and gives him God para nature volverlo a la amistad, to bring him back into friendship, para volverlo al to compañerismo. bring him back into communion. Por eso es que mucha gente clama por compañerismo, That's the reason why people cry out for fellowship, que no tienen compañerismo, because they don't have fellowship, porque no se han encontrado con Dios. because they haven't found God. Cuando un hombre se ha encontrado con Dios, When a man has found God, no necesita jamás a otro hombre, he doesn't need another man, porque tiene el compañerismo más perfecto que jamás because puede he haber. has the most perfect communion there can be. Yo estoy dispuesto a ser amigo de ustedes, I'm willing to be your friend, pero la única manera que pueden ser mis amigos but the only way you can be my friend es que sean amigos de Dios. is that if you're God's friend. Y luego el chivo, ¿verdad? And the goat, Le damos we give it to him, y como que lo tiramos, then we throw him down, grita. he screams. Por eso es que usted oye a tanto hermano, That's the reason why you hear so many brothers siempre gritando. always shouting. En inglés, no sé la palabra en inglés, ¿verdad? Pero I'm not sure of the English word. en español más bien. In Spanish, I mean. Cuando usted juega béisbol, When you play baseball, tiene que pegarle la pelota dentro del cuadro. you have to hit the ball within the line. Cuando va fuera del cuadro, If it goes foul, foul ball, ¿verdad? it's a foul ball. Y esto es lo que se oye del chivo. And that's what you hear from the goat. ¡Foul! Foul! ¡Foul! Foul! ¡Foul! Foul! Pero el cordero But the lamb, no habla y ahí se queda. he just stays still Porque sabe bien que tiene que morir because he knows that he has to die para poder ser reconciliado con Dios. to be able to be reconciled. Amén, hermanos. Amen. ¿Cuántos quieren ser chivos? How many want to be goats? Entonces pídenle a Dios que no griten tanto Then ask God to keep you from shouting so much, y que puedan ser de ese carácter de oveja. that you might have that character of a lamb. ¿Quieren ser oveja, hermanos? Do you want to be a lamb? ¿Tienen que ser operados? You have to have an operation. ¿Usted nunca ha mirado cuando van a operar a alguien Have you ever seen someone that's about to be operated on para que no sienta mucho? so that he doesn't feel it? Lo tienen que dormir They primero. have to put him to sleep. Es lo que hizo Dios con Adán, ¿verdad? That's what God did to Adam. Le dio una inyección y lo puso a dormir. He gave him a shot and put him to sleep. Y el doctor hoy, en este siglo XX, And the doctor in this 20th century dice, yo soy sabio, dice. says, I am wise. Porque yo para operar a un hombre lo duermo primero. In order to operate on a man, I put him to sleep first. Dios lo hizo hace 6,000 años. God did it 6,000 years ago. Estos son los más copiadores, ¿verdad? These are just copycats. Entonces cuando Dios te va a operar, When God's going to operate, Él te duerme. He puts you to sleep. Y cuando en realidad te duerme bien dormido, And when He really puts you to sleep, es cuando te da un buen trago de vino. that's when He gives you that good shot of wine. Cuando usted se toma un traguito de vino, When you take a drink of wine, los ojos se levantan, your eyes lift up, los hombros se levantan, your shoulders straighten out, los pies se sueltan, ¿verdad? the feet turn loose. Pero ya cuando ya toma mucho, But after you take too much,
cae como muerto. You fall down as a dead man. Así es la revelación de parte de Dios. That's the way the revelation from God is. Cuando es revelado a usted When it's revealed to you que Jesucristo vino a la tierra that Jesus Christ came to para earth reconciliarnos con Dios to reconcile us unto y God, nos pega bien la revelación, and the revelation really hits us, ahí caemos. there we fall Hasta que estamos totalmente muertos. until we completely die. Es que Dios nos ha dado la inyección. It's that God's given us the Porque injection. un chivo jamás va a querer morir, Because a goat never wants to die, pero un cordero quiere morir, but a hermano. lamb desires death. Cuando ya sale de esa operación, After coming out of the operation, entonces se da cuenta que Dios es su amigo. then you'll know God as your friend. Puede tener comunión con Él. You can have fellowship with Him. Entonces puede pedirle usted a Dios. Then you can ask God things. Vamos a probarlo el domingo por la mañana. We're going to prove it on Sunday morning. Que la gente no le pide a Dios. The people don't ask God. Por eso el profeta dijo que la cosa más difícil de hacer en este día That's why the prophet said that today the most difficult thing of all es orar. is to pray. ¿Cómo es difícil orar con It's Dios? very hard to pray Porque realmente no hay comunión con Dios. because truly there is no communion with Pero God. cuando usted tiene comunión, But when you have la communion, palabra comunión es comulgar, ¿verdad? the word communion comes from the word commune, or Hablar con Dios. speaking with God, Nuestro amigo. our friend. Mire como Enoc Like Enoch, anduvo con Dios, he walked with God, platicó con Dios, spoke with God, amigo de Dios. a friend of God. Dijo Dios, yo me lo llevo. And God said, I'm taking him away. Dios viene a llevarse a sus amigos. God comes to take home his friends. Entonces necesitamos de aceptar la reconciliación. So we have to accept that reconciliation. Vamos a orar. Let us pray. Hay una persona que quiera que oremos por ella, levante la mano. If there's anyone that desires prayer, lift your hand. Queremos ayudarle. Gracias. We want to help Gracias, you. hermano. Thank you, brother. Quiero decirle especialmente al hermano Castañón y a la hermana Berta, ¿verdad? Que Dios los ama. I would like to say, especially to Brother Castañón and Sister Bertha, that God loves them. O Castañeda, una de las dos, ¿verdad? Que perdone, mi hermano. Castañeda, ¿verdad? Montaño, perdone, hermano. Montaño, qué bueno que me corrigió. Que Dios los ama. Y ahí donde están, ríndanse a Dios. Surrender to God. Padre, Father, presento a cada persona que ha levantado su mano. I present each and every person that has lifted their hands. Yo solo puedo vocear lo que el tiempo me permita. I can only speak as much as time permits. Pero tú eres el que puede revelarte a cada uno. But you are He that can reveal yourself to each and every one. Señor, presento a cada persona que ha levantado su mano. Lord, I present each and every person that lifted their hands. Como escribió Pablo, As Paul wrote, como si Cristo rogase por medio nuestro. as if Christ would beseech you by me. Reconciliaos hoy con Dios. Be ye reconciled unto God. Señor, para que una persona pueda reconciliarse contigo, Lord, for a person to reconcile themselves unto thee, tiene que haber un intermediario. there has to be a mediator. Señor, y en esta tarde And in this afternoon, nos Lord, hemos reunido, we've come together hemos presentado la palabra, Señor, and brought forth thy word, tratando de que la gente pueda recibir la revelación. trying, Lord, that people might receive the Al oír revelation la palabra, as they hear your porque así word, dice la Escritura, because so is it written. la revelación viene al oír la palabra. The revelation cometh by hearing. Señor, y si hay uno de ellos And Lord, if there be anyone que ha recibido esta revelación, that has received this revelation, yo Lord, ruego que lidies con ellos, I Señor, plead, Lord, that you deal with them hasta que ellos mueran, Señor. until they can die. Mueran a este mundo pecaminoso Die to this sinful y world puedan levantarse amigos tuyos. and raise up themselves as your friends. Entonces, Señor, ellos tendrán comunión contigo, Then shall they have fellowship with thee, amistad, friendship. y no hay nada que los pueda mover. There's nothing then that can move them. Esto es lo que decíamos, Señor. That is what we desire, Lord. Si hay una persona
que tiene tiempo sirviéndote, Señor. if there be a person that's been serving thee for a long time, Señor, pero ellos han fallado. but they have failed, Que ellos reconozcan that they might realize que necesitan la reconciliación. that they need reconciliation, Que vengan a ti y te digan, Padre, he pecado. that they come unto thee and say, Father, I have He sinned. hecho lo malo delante de ti. I have done that which is evil in thy Señor, sight, y yo lo confieso. and I confess it now, Y lo arreglo, Señor. making it right with thee, Hago Lord. restitución, Señor. Or I make restitution. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Yo creo que tú les perdonas, Señor. I believe that you'll forgive them, Si Lord. ellos lo hacen de la manera correcta, If they do it in the correct te los manner, presento I present them to thee en el nombre del Señor in Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ.